Conexionistas, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más y pueden ver que tenemos aquí a toda la fuerza pesada de lo que es el tema de leyes y legislación y todo lo que es interpretación de la Constitución. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que está ahorita calando muy duro, el tema de que estamos teniendo una serie de reformas, una serie de cambios a la ley, pues de último momento, como que los diputados les entró la prisa, los diputados obviamente y legisladores oficialistas les entró la prisa por empezar a pasar leyes y reformas, y pues vamos a platicar ahorita de ese tema con Claudia y con Alejandro. Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Así es, Armando. Parece ser que ya entró la prisa y aprovechar, digamos, que la atención del público y los ojos están puestos en las campañas presidenciales para deslizar, ¿no? Algunos cambios y algunas reformas constitucionales importantes. Y yo, como varios, ¿no? Seguramente entendemos poco, ¿no? De estas implicaciones y de la técnica jurídica. Y entonces, bueno, gracias Claudia, gracias Alejandro por regalarnos su tiempo y pues lanzo la pregunta, ¿por qué nos debería de importar estos últimos cambios que han estado ocurriendo en una semana, ¿no? En 10 días, en un lapso muy corto? ¿Qué es lo importante entender y sobre todo cómo modifican, ¿no? Las condiciones de vida de los mexicanos de aquí para adelante? Hola, Armando, Edgar, Alejandro. Pues sí, explicar, o sea, creo que hay dos cosas importantes que acabas de decir, ¿no? Estas últimas iniciativas que creo que básicamente podríamos estarnos refiriendo a la aprobación, dos leyes que surgen en el Senado, que son reformas a la ley de amparo y a la ley de amnistía, ambas como que presentadas de último momento por el senador Ricardo Monreal, obviamente una aprobación fast track en comisiones y en el Pleno con posicionamientos polarizantes, absurdos, pero sumamente preocupantes, y que pasan a diputados y a la inversa, pues la aprobación también de último momento, un poco más mediatizada que se frenó porque también ahí quisieron hacer un último cochupo en el dictamen aprobado por la Cámara, ¿no? Por comisiones, que tenía que ver con este tema de pensiones, ¿no? Entonces, como que es todo un paquete que aparentemente se refiere a distintas cosas que tienen que ver con esto último que dices de por qué a las prisas. Pero además, ¿por qué nos tendría que preocupar a los mexicanos? Porque ya no solamente es que esta es la tónica de este, digamos, de esta legislatura, de este gobierno, de esta forma de hacer política y hacer leyes, de no le cambiamos ni una coma y lo que diga el presidente, aun cuando a lo mejor aparentemente lo presente un senador o un diputado, sino que por el contenido, pero sobre todo por los posicionamientos que tuvieron en el Pleno, tanto los senadores como diputados, que dejan ver hacia dónde pretenden por lo menos conducir el futuro del país. Y si bien son algunos de esos diputados, o tal vez afortunadamente la mayoría, que se vayan, pues estamos en un proceso electoral y están haciendo una hoja de ruta, me parece, por lo menos de a lo que le tiran, un poco jugar abiertamente a decir, nosotros lo que queremos es no solo golpear y seguir golpeando al Poder Judicial como hemos venido viendo, al mismo tiempo ponerles camisa de fuerza a los jueces y magistrados que no puedan interpretar las cuestiones que les son sometidas a su consideración, al mismo tiempo restringir los mecanismos que tenemos las personas en lo general para acudir cuando las autoridades violentan nuestros derechos, sobre todo para la protección de derechos difusos y colectivos, no derechos que nos importan a todos, y de la misma manera, pues dejar sobre la mesa que esta intentona no es lo único que lleva, ¿no? Que quieren volver a dejar atrás estas reformas que en su momento fueron muy bien recibidas, como la reforma en materia de derechos humanos, porque hubo varios posicionamientos de Morena donde decían que había que volver a tener a la Constitución por encima de los tratados internacionales, dejar de estar pensando en clave de progresividad de los derechos humanos, quitarle a la facultad a la Corte y a los jueces de interpretar leyes y darse incluso una facultad de que si la Corte emite una resolución que invalide una norma general, ellos, desde la Cámara de Diputados, puedan revocar las determinaciones de la Corte, ¿no? O sea, nunca se había oído algo similar, por una mayoría y dejarlas sin efectos, ¿no? Entonces, esto me parece que en su conjunto es una suma de una hoja de ruta de hacia dónde quiere conducir Morena, el país, por lo menos en términos de lo que es el poder judicial y el quehacer jurisdiccional
de las personas juzgadoras, ¿no? Entonces, parece que todo es aislado, pero yo creo que todo va junto, porque cuando te aprueban al mismo tiempo una reforma como la de amnistía y te van restringiendo el acceso al amparo con otras reformas regresivas en la ley de amparo, entonces empiezan a acotar y a decir, bueno, está bien, si al final del día, aun cuando gane Morena, no tenemos mayoría en el Congreso, con el solo nombramiento, como hemos mencionado aquí, de un ministro nuevo en la Corte, más los candados que hemos estado poniendo en las normas constitucionales o inconstitucionales, pues vamos haciendo más restringido el acceso y me parece que eso a todas y a todos nos tiene que preocupar muchísimo, ¿no? Hablando específicamente nada más de la ley de amparo, pues lo que se aprobó es una medida regresiva simplemente porque lo que hace es que lo que deben hacer los jueces y al momento de valorar pues si cualquiera que acude al amparo tiene razón para que le concedan la suspensión y después valorar además cómo van a ser esos efectos y con qué efectos la va a conceder, que no lo puedan hacer ya, porque justamente lo que pretende Morena, lo que pretende esta reforma es limitar la capacidad de interpretación que tienen las personas juzgadoras. Y yo creo que eso pues es ya un golpe en sí mismo al Poder Judicial. A ver, eh, tratando de complementar lo que perfectamente estableció Claudia, eh, vamos a tratar de señalar por qué nos debería preocupar a todos los mexicanos. En el caso del juicio de amparo, lo que la mayoría parlamentaria aprobó fue quitarle a los jueces la posibilidad, el juicio de amparo tiene muchos elementos, le quitaron la posibilidad de declarar suspendida una ley para efectos generales, cuando ésta viola los derechos de las personas. Esto significa, en términos, voy a hacerlos todo todo lo simple que se pueda, entiéndase que es un tema técnico, pero ¿qué significa para la vida de las personas? Esto significa cercenar el juicio de amparo, quitándole esta parte en específico que le han quitado, significa que ahora por la vía del amparo solo estará protegido aquel que tiene, en caso de que consiga una suspensión, porque la suspensión sigue existiendo, pero ya no para efectos generales. Significa que solo quedará protegido con esta suspensión contra un acto de autoridad que viola derechos humanos, aquel que tiene dinero para pagar a un abogado, que paga a un abogado, que consigue la suspensión es apenas el inicio del juicio de amparo, no, que consigue esa suspensión lo protege, le beneficia solo a él, solo al que pagó por el juicio de amparo. Como estaba la norma antes, esa suspensión beneficiaba, si el juez determinaba que la violación era de un nivel importante y las afectaciones eran para muchas personas, podía conceder la suspensión para efectos generales. Para efectos generales significa para todo el mundo, suspendía esa norma. En tanto el juicio se resolvía, no quiere decir que le echaba al bote de la basura como el senador Monreal dijo. ¿Sí? En tanto el juicio se resolvía de fondo, digamos, en principio quedaba suspendida para efectos generales. Hoy, como ha quedado, solo tendrá esa protección aquel que tiene dinero para pagar un abogado. Y bueno, pues un abogado no es barato, no está al alcance de todos. Quien no tenga dinero para pagar un abogado, es decir, la gente pobre, no solo los más pobres, la gente a la que no le sobre una buena lana de su quincena para pagarle a un abogado,
no tendrá acceso a la protección contra una ley que viola sus derechos humanos. Eso es lo que suspendieron. Es decir, podríamos hablar al día de hoy, esto es justicia para ricos, y quienes no son ricos ya no tienen acceso a la justicia. De ese nivel, de ese tamaño, es la violación de lo que la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, bueno, la Cámara de Senadores fue la de origen ahora, Sí, ¿verdad? de origen, sí, fue Senado. Senadores y la de Diputados aprobaron en materia de juicio de amparo. Yo quisiera, entiendo, están las otras cosas, pero creo que este asunto tiene una dimensión tal que habría que valorarlo bien. Le quitaste a la gente la posibilidad de quedar protegido, aunque no tuviera dinero para pagar un abogado. ¿No quedamos que por el bien de todos primero iban los pobres? ¿O los pobres por ser pobres ya no tienen entonces derecho a la protección de la justicia, a la protección de sus derechos, determinada no caprichosamente, sino determinada por un juez? ¿Por qué? Porque el senador Monreal dice que fue él, ¿no? En realidad ya sabemos que la iniciativa es parte de, Claudia lo acaba de escribir perfectamente, pues es parte de lo que significa el segundo piso de la cuarta transformación. Porque, a ver, en tanto Claudia Sheinbaum no se deslinde de esto, que es dicho por cualquier estudioso del derecho, en cualquier parte del mundo, que por supuesto sea serio, que tenga autoridad moral. Ricardo Monreal en este momento no lo tiene, aunque tenga un título de doctor en Derecho. O sea, eso está, como dijo un amigo, lo doctor no quítalo, y voy a dejarlo ahí en puntos suspensivos. A ver, cualquier estudioso del derecho, en cualquier parte del mundo, y digo, yo traté de ponerlo en los términos más simples posibles. Les diría, esto es una aberración, esto es de escándalo. Y aparte, bueno, viene todo lo demás que señaló Claudia, ¿no? A ver, en tanto la candidata presidencial no se deslinde de esto, lo dijeron con toda claridad en tribuna y con un cinismo escandaloso. Por ahí anda circulando un video. Y si ustedes invalidan esta ley, dice un diputado cuyo nombre no conozco porque creo que es intrascendente el señor, vamos a esperar a que llegue otro ministro para quitarle a la Corte la posibilidad, otro ministro estilo Lenia Batres, Claro. Oye, Alejandro, aquí la pregunta a la es, Corte la posibilidad de invalidar, de la pregunta declarar es, anticonstitucionales las leyes. la pregunta es, antes de que llegue ese ministro, ¿sí se puede echar para atrás la ley por algún método? Sí, Digo, te lo digo desde mi ignorancia. yo creo Claudia, que quiero complementar una cosa que dice Alejandro, porque está muy interesante más tu pregunta, pero nada más complementar, porque a mí me parece bien, muy aterrizado, ¿no? O sea, esta cuestión de primero los pobres. En el debate técnico de siempre, cuando se invalidaban normas generales, pues sí se generan dos tipos de ciudadanos, ¿no? O sea, aquellos que pudieron pagar un abogado y entonces van al amparo y obtienen una protección, como dice Alejandro, ya en la sentencia, ¿no? Donde pues se invalida para ti, ¿no? Yo voy al amparo, ganan y dicen, oye, esa ley es inconstitucional, no me la pueden volver a aplicar a mí, pero al resto del mundo que no se pudo ir al amparo, le siguen aplicando. Hay muchos derechos que lamentablemente pues nos impactan a todos también. O sea, obviamente las leyes de manera pues grave, ¿no? Pero cuando son derechos, por ejemplo, ambientales, derechos colectivos, o sea, o cosas tan simples como podría ser la orden de demolición de una pared que colinda en un edificio, ¿no? O en un condominio horizontal. Entonces hay muchos casos, pero lo que hay que decirlo que es bien claro, porque me parece una falacia, es no se conceden suspensiones con efectos generales todos los días. O sea, es una gran excepción. Y los así jueces, es. como bien señalaba Alejandro, lo hacen haciendo su tarea, lo hacen fundando y motivando las razones, el por qué le otorgan en ese caso, de manera temporal, mientras dura la controversia, esos efectos a las suspensiones. Pero esto tiene tintos obviamente políticos y otros tintes, porque efectivamente una de esas suspensiones donde se concedió, tal vez por primera vez
en estos momentos, ¿no? Muy sonado fue en la llamada impugnación vía amparo, al igual que acción y controversia, de la ley de la industria eléctrica, de las reformas. Lo que no dicen es que el propio juez fundó y motivó esa determinación diciendo, si yo le concedo la suspensión solo a esa empresa o esas otras empresas que vinieron al amparo, voy a generar distorsiones en el mercado que afectan gravemente a los competidores y al público consumidor. Entonces, si no le concedía esos efectos generales, generaba afectaciones graves al interés social, ¿no? A todos nosotros. Entonces, eso hay que decirlo porque esa politiquería de decir que están haciendo lo que quieren, o como dices, ¿no? Desde la palestra, desde el Senado, desde el púlpito, cuando usan la tribuna. ¿Qué mecanismos siguen? Porque eso es lo grave. O sea, ¿qué pueden hacer? La oposición ya lo anunció. O sea, ya lo anunció y dijo, me voy a ir a una acción de inconstitucionalidad. El tema es que entras a cuestiones otra vez técnicas de analizar si la reforma tal o cual es constitucional o no. Esto es materia de interpretación, de qué tipo de interpretación constitucional. Y el mecanismo es la acción de inconstitucionalidad otra vez. ¿Se va a presentar pronto? Tal vez sí, porque ahí también puedes jugar con los tiempos. Ahorita ya está aprobada la ley por las cámaras, falta que la publique el presidente y mientras no la publiquen en el diario oficial de la Federación, no se puede impugnar porque no está en vigor. Legalmente no está, Legalmente no está no en vigor. existe todavía. Entonces, el momento, ¿se acuerdan lo que pasó con la ley Bonilla? Que no la publicaban. O sea, ya todo el mundo había anunciado que iban a impugnarlo, pero no la publicaran para que no empezara a correr el plazo y la pudieran impugnar. Entonces, la vía normal ortodoxa es la acción de inconstitucionalidad. Está anunciada, la oposición seguramente ya está preparando la demanda o ya la tiene lista, pero otra vez, ¿a quién ponen en el reflector? ¿Quiénes vuelven a ser, digamos, los enemigos del pueblo bueno? Pues los ministros y las ministras de la Corte. Eso con el candado de por los plazos que se tarda en resolverse una acción de inconstitucionalidad, pues la Corte tiene que pronunciarse pues en esos plazos, puede o no darle tiempo dependiendo cuándo esté, y además se requiere esta mayoría calificada de 8 votos para declarar la invalidez con efectos generales. Aquí, Alejandro, pues también está la preocupación, ¿concederá la suspensión en acción de inconstitucionalidad el ministro o ministra que le toque conocer por razón de turno una acción de inconstitucionalidad de esta naturaleza? ¿Quién sabe? Digamos, a mí lo que me preocupa es que empiezas a sumarle a la polarización entre los poderes, otra vez es choque de trenes, ¿no? Yo escuchaba, ¿qué otra cosa se puede hacer? O sea, te puedes ir al amparo, híjole, podrías intentarlo, ¿no? O sea, no es una norma autoaplicativa, pero hacer argumentos para decir, oye, yo me voy a ir a impugnarla, pero otra vez, a partir de que la entre en vigor. Lo ortodoxo en el amparo sería que te esperes, que promuevas un amparo, y está muy difícil acreditar, digamos, la afectación. El instrumento para impugnarla es la acción de inconstitucionalidad. El riesgo es otra vez este choque de trenes entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y en este caso el Legislativo, que además, lo que decía Alejandro no es poca cosa. Tanto en los posicionamientos de Monreal como en el Senado, o la misma senadora Sánchez Cordero o en diputados, todos marcaban un enorme encono o trataban de mandar este discurso de decir, ¿por qué nos viene a enmendar la plana el judicial a nosotros que somos los creadores de las normas, ¿no? Un debate que tiene muchos años en la academia, que pues aparentemente habíamos venido construyendo una doctrina de corte que justifique el porqué de manera excepcional, sin atentar la regularidad del orden constitucional, pues el Poder Judicial tiene que en esos casos extremos, cuando las normas son inconstitucionales, pues declararlas así y en su caso, pues esperar a que el Poder Legislativo corrija el rumbo que está llevando, ¿no? Entonces, eso me parece bien preocupante porque al final otra vez es un choque de terrenos que es a afectar o vulnerar las instituciones a lo que le apuesta pues Morena, sus representantes, la 4T, la transformación de hoy y el segundo piso, la cuarta transformación, ¿no? A ver, A ver, pensando quieren entender la intención política, ya dijeron una parte, ¿no? Es poner un acento más, provocar una vez más, o atizar el fuego, ¿no? Que hay entre este pleito de poderes entre el legislativo. Vamos. Ahora tenemos aparte del legislativo y al ejecutivo claramente en contra del Poder Judicial.
eh, para volver a exhibir al Poder Judicial y digamos, lograr de una vez por todas ganar ese juego de vencidas, ¿no? Y con ello tener, entre, digámoslo así, un total control de los poderes, ¿no? Para encaminarlos hacia una causa, justamente en momentos de un proceso electoral, para garantizar no solamente que ese proceso electoral va a tener los resultados que se tengan, sino, y ahí es mi pregunta, para construir las condiciones de ese México que le conviene a un solo partido. Entonces, es, solamente es esa la ganancia política, el exhibir, el aumentar la presión hacia un poder. Mencionabas algo interesante, Claudia, que eso habría la posibilidad de revertir quizás otras decisiones que se tomaron en materias de reformas que no convenían a los intereses el gobierno actual. O sea, hay más, digamos, pensando en este fondo político fuera de la controversia o del tecnicismo legal, que cuando digo esto no quiero decir que sea menor, sino me parece que es tan importante que desafortunadamente, ¿no? Públicos como yo tenemos poco entendimiento al respecto. Entonces, o es claramente eso y no habrá que buscarle más tres pies al gato, de eso se trata, y no entremos en profundidades que no existen. No sé dónde estén viendo ustedes este trasfondo político. A ver, yo creo que el trasfondo es muy claro, porque además fueron tan cínicos que lo declararon. Ok, Eh, no es solamente exhibir al Poder Judicial, no es solamente polarizar de nuevo y ponerlos como los malos en un momento electoral, no. Es creo que, en mi opinión, mucho más que eso. Es quitarle una herramienta al Poder Judicial para controlar la legalidad, bueno, el término correcto es la constitucionalidad, que es la legalidad de acuerdo a la Constitución, de los actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial para eso existe. Esta decisión lo que busca no es solo exhibirlos, es quitarles una herramienta ya. para que les corrijan la plana desde ya. Coincido con Claudia. Se van a tardar en publicarla. A ver, esto tiene, la llegada el cuarto pasajero tiene fecha de caducidad. O sea, está perfectamente claro. El ministro Luis María Aguilar se va el último día de diciembre de 2024. El último de noviembre, De se va el noviembre, 30 de ahí noviembre. está, de noviembre. El Sí, 1 de diciembre ya no está. habrá una terna que será, si las cosas caminan como están caminando, será una terna, por supuesto, sujeto a que la candidata del partido oficial gane la elección, será una terna como la terna de Lenia Batres, yo diría que peor. Eh, será una terna rechazada, vendrá una segunda terna, se volverá a rechazar, y entonces llegará un nuevo ministro o ministra por la vía por la que llegó Lenia Batres, por designación presidencial, sometido con toda seguridad a la nueva presidenta. Estoy hablando en la hipótesis de que la elección presidencial la gana Claudia Sheinbaum, sometida a la presidenta del segundo piso de la Cuarta Transformación, que insisto, mientras ella no se deslinde de estas atrocidades, pues eso también es el segundo piso de la Cuarta Transformación, eso también es lo que viene. Entonces, cuando llegue la cuarta o el cuarto jugador del equipo 4T, la Corte habrá perdido la posibilidad real, aunque la tenga en el papel, de declarar anticonstitucional una norma, porque ya no habrá más mayoría de 8-3. Esa mayoría supercalificada, que es un exceso dejado ahí, pues desde la creación de Oye, estos dejado por un partido constitucionales. en el poder que tenía estos tintes de tener mayorías, ¿no? Sí, 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 Justamente, o sea, es la misma lógica. pero Es que además, terrible. sí, sí, y lo terrible es que ese partido en el poder
cuando renunció a tener mayorías, se le olvidó corregir esto. Estamos hablando del PRI. Esto nace en 95, con la reforma de 95, ¿sí? Y el PRI dejó de tener mayorías en 1997 y nunca más volvió a tener mayorías. Y nadie nunca más, hasta que llegó a esta Cámara, volvió a tener mayorías. El problema es que los juegos estaban para que no hubiera mayorías. Cuando regresó un partido con la mayoría, perdón, las reglas estaban para que no, para gobernar sin mayorías, para tener que construir consensos que a mucha gente le hartan, no le gustan, le molestan, a los políticos de medio pelo y a los mediocres les molestan, pero finalmente, en lo personal, creo que son más sanos. ¿Por qué? Pues porque el poder se equilibra con el poder. No hay otra manera de equilibrar el poder. No hay nadie en la historia de la humanidad, no hay un gobierno que haya tenido un poder absoluto que lo haya usado bien. No hay uno en la historia de la humanidad. Esto está documentado, está estudiado. Y miren, a ver, ¿por qué los jueces le corrigen la plana a los legisladores? Claudia dice, es una discusión antigua en la academia. Si pueden meterse a invalidar leyes, de repente hasta legislar. A ver, los jueces le corrigen la plana a los legisladores y al presidente porque esta no es ni una monarquía absoluta, ni una dictadura todavía. ¿Cierto? Eso se podía, el presidente o el monarca absoluto hacía lo que le daba la gana porque tenía derecho divino. Así justificaban toda clase de atrocidades. ¿Sí? Vamos, no fueron los mexicanos los que crearon la división de poderes, pero las democracias constitucionales, primero fueron monarquías constitucionales, primero le quitaron al rey ese derecho absoluto de hacer lo que le diera la gana, y fueron los ingleses. Y le impusieron, ok, tú vas a reinar y tienes derecho divino, pero no puedes meterte en estas cosas, tienes que sujetarte a este límite, a la famosa Carta de Derechos, ¿sí? Que es el primer principio de una constitución. Eres el rey, pero te tienes que someter a estos límites. Los jueces están ahí, después ya evolucionó y se acabaron los reyes y nacieron las repúblicas constitucionales. Y bueno, las constituciones son las que ponen los límites a los otros poderes. ¿Quién hace valer las constituciones? ¿Quién las tiene que interpretar? Es imposible, son los jueces, es imposible que las leyes no se interpreten. ¿Por qué? Porque la realidad tiene tantas posibilidades y todos los días nacen más, que necesitamos a alguien, son los juzgadores, que las interprete. Lo voy a decir de otra manera, no todo el derecho está escrito. O sea, hay muchas posibilidades que no están en la ley. ¿Quién no las tiene que dar? Pues el que estudió y el que está preparado para interpretar la ley, que es el juzgador, que es la juzgadora. Y esos también tienen que estar sujetos a mecanismos de control, por supuesto. Claro. Pues muy bien. Yo nada más complementaría, Edgar, tú decías que sí es lo único. Yo creo que no es lo único, pero es justamente lo que facilita, o sea, tú seguir polarizando, enconándote con el Poder Judicial, facilita la hoja de ruta que están marcando. O sea, a mí me parece muy evidente que es este retroceso a todos los niveles de llegar justamente pues, a lo que ya conocimos, además de nuestro país, del partido hegemónico, ¿no? Si es del gran Tlatuani, si es el presidente, quien sea, él decide, sus cámaras aprueban nada más porque sí sus designios y llegan. En el mejor de los casos, vamos a seguir teniendo una corte de decoración como la tuvimos hasta antes del Chocolate, 94, chocolate que no puede invalidar. Pero ¿por qué yo hago mención de lo de los 8 votos? Porque es bien interesante. Pues esos 8 votos se quedaron como un candado absurdo que puso justamente un gobierno de mayoría absoluta a decir, espérate, ya te concedí muchas cosas
ya te di la posibilidad incluso a ti, minoría parlamentaria, de tener ese instrumento tan importante que es una acción de inconstitucionalidad para que me tumbes las leyes que son inconstitucionales, ¿no? Para que si yo me paso por mi mayoría, me la tumbe el Poder Judicial. Pero como también les costó trabajo dejar el poder, irlo soltando, pusieron este candado absurdo que no lo vemos en ningún otro tribunal constitucional de esta mayoría calificada de 8 votos. Súper calificada. Súper calificada. Lo absurdo de ahora es que para regresar a ese pasado del partido hegemónico y de las mayorías absolutas, después de que probamos en la democracia constitucional lo que puede hacer un poder judicial autónomo e independiente cuando quienes usan estos instrumentos acuden a tocarle la puerta, que puede ser que sí te invaliden una norma general, este tipo de cosas. Entonces, iba todo, digamos, razonablemente bien, ¿no? Oye, se invalidaron normas en la época de Felipe Calderón, pero en la época de Fox, pero a Peña Nieto, bueno, cantidad de leyes le declararon inconstitucionales, incluso la de la ley, ¿no? Que tenía que ver con seguridad nacional, etcétera. Muchas. Claro. No son pocas las que se determinaron inconstitucionales. Bueno, es más, la primera declaratoria general de inconstitucionalidad tuvo que ver con la Ley Federal de Telecomunicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que entonces el único límite que empieza a tener un partido, sobre todo el representante de un partido que quiere tener el poder absoluto, es el Poder Judicial. Entonces ahora resulta que ni esa supermayoría de 8 votos es suficiente. Ahora lo que ellos quieren es una lectura a la inversa. Es, si no se alcanza esa mayoría, supermayoría de 8 votos, vamos a decir que ya la palomearon, aunque la Corte no haya dicho nada. O peor aún, dejemos otra vez ministros de chocolate que, como Lenia Batres, tengan esta misión de venir a dinamitar a la Corte desde adentro, porque es una vergüenza como jurista, pues los posicionamientos que hace, incluso llegar a cuestionar la existencia de la democracia deliberativa como un principio, que fue lo que hizo pues, la semana pasada la ministra Batres, ¿no? Entonces, es súper grave porque yo sí creo que es una hoja de ruta hacia este autoritarismo absoluto y donde con independencia de lo que pase como resultado electoral, ya tiene suficientemente cargado por todos lados, digamos, el asedio, sobre todo a las posibilidades que tenemos las y los gobernados de defendernos ante lo arbitrario, porque eso es lo que nos debería de importar a todos nosotros, ¿no? O sea, al final del día, como quede la configuración, el asedio es de tal manera a todas las instituciones que levantarte de eso es muy difícil. O sea, ya está el germen del fraude electoral, pero ya está el germen de la impugnación, pero ya te maniataron para las reformas, es decir, ya está todo listo. Ya no necesitas ni esperar al resultado del 2 de junio y me parece sumamente grave y lamentable. Bueno, pues no, me quedo con eso que acaban de decir. Es decir, o sea, esto pone la antesala de la inevitabilidad de un proyecto que se va a instalar o que se quiere instalar sí o sí. Ya no tanto por las buenas, sino más bien por el camino que sea capaz, la brecha que sea capaz de abrir las malas, ¿no? Las mañas. Sí, claro. Y qué bueno, y gracias por traducir, ¿no? Esta, para ustedes sencilla, para nosotros compleja, ¿no? De entender este fenómeno para que, pues, las conversaciones con las que nosotros podamos contribuir le ayuden, ¿no? A este público que como hay complejidad técnica, entonces se pierde interés, ¿no? Porque pues ya quien me explica, pues seguramente es algo que ahí está y que es solamente de abogados o para abogados y pues no, esto es para toda la ciudadanía y para el destino de un país. Gracias por estos espacios y bueno, y sobre todo por haber levantado la mano, ¿no? Por haber dicho, oigan, esto es importante, esto está en un radar que hay que tocar, que hay que conversar. Yo creo que esa es nuestra labor y ustedes nos ayudan muchísimo a aclarar estas cosas, bajarlas lo más posible para que todos entendamos qué implicaciones hay y que nos den elementos no solamente para votar, ¿no? Sino para organizarnos y movilizarnos en cuanto estas cosas sucedan como en tantos otros países ocurre. Pues muchas gracias, Claudia, Alejandro, y pues hay que darle, pues ahora sí que este seguimiento porque parece ser que esto no va a ser lo último. De acuerdo, no va a ser lo último. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. La verdad nos vamos con mucha tarea y sobre todo con mucho que pensar, pero bueno. Claudia Aguilar Barroso, ¿cómo conectamos contigo a través de redes sociales?
Me encuentran en X como C Aguilar Barroso. @ C Aguilar Perfecto. Barroso. Alejandro en Villa Fisher, ¿a ti cómo te localizamos? Miren X, @ en Villa Fisher. Muchas gracias a los dos, muchas gracias por sus comentarios. Y nosotros, recuerden, somos Conexionistas MX, tanto en Facebook como en X. En YouTube somos Conexionistas México, igual en Spotify. Nuestro canal en Telegram es Conexionistas, así a secas. La música que estamos escuchando es música de Alejandro Saborita, lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso, ahí la encuentran en X y en Facebook. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas. ¿Te pareció interesante este video? ¿Quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? Conviértete en un patrocinador de Conexionistas. Visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad. Encontrarás la liga en la descripción de este video. No lo olvides, con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad, contenido de Conexionistas.